Listo. Vamos entonces, hermanitos, a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 4. Siempre es bueno, aunque yo tengo mis notas acá, tener en nuestras manos la palabra del Señor, porque hay ciertos detalles que es bueno considerar aquí en el transcurso del estudio. Entonces, hermanos, lo que habíamos visto hasta ahora, vamos en el versículo 38, hay unas partes acá, pero hablando ya cuando hablamos o cuando empezamos a entender, en verdad, la humanidad del Señor y cómo Él entonces se identifica con nosotros para nuestra seguridad. El Salvador nos manda a confiar. Él es realmente, eso es lo que hemos estado viendo, Él es realmente hombre y Dios. Él conoce sus pruebas porque las ha experimentado. Y Él puede comprendernos cuando a Él clamamos por ayuda y puede, desde este mundo lleno de angustias, en un mundo caído, Él dice en Hebreos 4:15 que tenemos un gran sacerdote o no tenemos un gran sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería el propósito de Jesús al decidir pasar al otro lado? ¿Y por qué no descansó en Cafarnaúm? ¿No? Todo, si podemos entender la humanidad del Señor, su identificación con nosotros como hombres y mujeres sujetos a debilidades, vamos a entender también muchos de sus propósitos, hermanos, porque realmente el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, este pasaje nos va a mostrar en el versículo 39 y 40 que Jesús calmará la tempestad. ¿Sí? Entonces, recordemos, vayamos teniendo en nuestra mente la primera promesa que Él le dijo a sus discípulos al empezar su recorrido: pasemos al otro lado. Y en realidad esa es la promesa o el pensamiento que el Señor quiere que nosotros tengamos en mente cuando estamos en nuestra vida diaria. Él ha prometido pasarnos al otro lado, pasarnos a la eternidad, ¿no? Tenemos que pasar como Israel pasó por el desierto 40 años, iba rumbo a Canaán, que simboliza la eternidad y el cielo, al cual también nosotros vamos. Pero por causa de sus rebeldías tuvieron y se demoraron en un viaje de 3 a 4 días, 40 años. Y el Señor es posible que en algún momento nos tenga que llevar a una especie de desierto. Los desiertos son de más largo tiempo. Las tempestades o tormentas de nuestra vida son mucho más cortas. Pero lo que el Señor quiere enseñarnos acá, por ejemplo, los desiertos tienen un propósito y las tormentas también tienen su propósito, que es mostrarnos, hermanos, qué clase de fe tenemos. Los desiertos quieren enseñarnos qué hay en nuestro corazón. Hay que también entender la diferencia entre una disciplina, ¿cierto? Y una prueba como tal. Ambas nos llevan al mismo punto, entonces eso lo veremos también más adelante. Vamos a ver 4 aspectos que debemos entender sobre lo que vivieron los discípulos y Jesús en la barca. En el versículo 38 dice que él estaba en la popa, en la parte delantera de la barca, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Cuando esta tormenta estaba desbordada y sin control, aquellos hombres llegaron a angustiarse. Ellos estaban a merced de las olas y en serio peligro de morir ahogados. Solamente ellos pudieron entender la dimensión de la tormenta, hermanos, porque eran marineros. Por lo menos 4 de ellos, al menos 4 de ellos, los que iban en la barca, eran pescadores que conocían desde su juventud el mar de Galilea y sus tormentas. Pero esta tormenta es particular porque ellos se vieron prácticamente ya al borde de la muerte. ¿Sí? Y por eso estaban en semejante angustia y terror. Era un terror muy humano, era una angustia, no sé cómo describirla porque nunca me he visto en una tormenta y no sé cómo reaccionaría, pero trato de imaginar la situación emocional de estos hombres que, aunque eran expertos, por lo menos 4 de ellos, ¿qué pasaba con los otros 8 que estaban ahí también, más los otros que estaban en las otras barcas? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender de esto, hermanos? El Señor pondrá a prueba nuestra fe en el ámbito de nuestra vida cotidiana. Es la única manera en que el Señor va a poner a prueba qué clase de fe tenemos. Primero de Pedro, capítulo 1, dice que es necesario que nuestra fe sea aprobada, ¿cierto?
Segunda cosa que vemos, las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran lo inútiles que somos y nuestra incapacidad, aún en aquellas cosas que pensamos dominar bien, ¿cierto? Porque, por ejemplo, los discípulos sabían enfrentar el mar, sabían mover la barca, sabían remar, sabían desplegar las velas y capotear tormentas, pero esta fue exclusivamente fue demasiado fuerte y sin control, porque debemos entender, hermanos, que el control es del Señor, no nuestro, ¿cierto? Entonces debemos tener esto muy en cuenta. Estas situaciones también nos quitan todo orgullo y autosuficiencia y sirven para llevarnos al trono de gracia, hermano. Entonces, cuando empezamos a ser probados, tenemos que entender en nuestra vida del día a día vamos a ser probados. Segundo, Señor va a mostrar lo incapaces que somos de tener el control. Estamos enseñados, hermanos, humanamente a controlar las cosas, ¿cierto? A mantener el control de nuestra vida, pero cuando las cosas se salen de la norma y ya no podemos hacer más, llega la angustia, una enfermedad que no esperábamos y nos aflige y nos debilita, una situación económica también puede ser algo en la cual nosotros no tenemos control. Hay muchas circunstancias en nuestra vida que nos van a llevar a humillarnos en verdad y que quite toda autosuficiencia y esa capacidad humana que tenemos muchos aún. Incluso debo reconocer que yo lucho con eso también, de que tengo que controlar las cosas, yo tengo el control, y el Señor en esta manera a mí, a Carlos, me está enseñando también cosas nuevas y me está enseñando a depender de él. Entonces, el principio divino que está en la palabra del Señor y se ve en segunda de Corintios 12:9, el Señor dice, cuando estamos en estas situaciones, hermanos, el Señor nos va a decir, bástate mi gracia, ¿cierto? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso está en 2 Corintios 12:9. Y los discípulos vieron aquí el poder de Cristo. Por eso, cuando dice en el verso 41, entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ya cuando el Señor se levantó de ese sueño reparador que tenía y mandó, dio dos órdenes, ¿no? En realidad, dice en el versículo 39, reprendió al viento y después le dijo al mar, calla y enmudece. Estas palabras reprendió y calla están en el mismo Marco, la misma lectura de Marcos, cuando él expulsó un endemoniado, liberó un hombre endemoniado en la sinagoga en Cafarnaúm. Fueron las mismas palabras que están ahí. Entonces, mientras ellos luchaban con la tempestad y para controlar la barca, el Señor estaba durmiendo. A ellos, se imaginan, si ustedes leen la frase cuando dicen, maestro, no tienes cuidado que perecemos, y ustedes pueden entender que ellos le despertan de forma brusca, más bien acusándole, tal vez que veían en él una actitud irresponsable. ¿Cómo puede estar durmiendo? ¿Cómo pueden estar descansando cuando estamos en semejante crisis? Ellos decían, ¿por qué está tan tranquilo? ¿Cómo es posible? Despiértese y ayúdenos. Entonces, hermanos, algunas veces nosotros también atravesaremos por situaciones difíciles y vamos a tener la impresión, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, vamos a tener la impresión de que el Señor nos interesa por nosotros, por nuestras dificultades, que nuestras oraciones están chocando contra un muro impenetrable, que Dios no contesta nuestras oraciones, y casi me atrevo a pensar que tendremos la tentación de pensar como Elías les dijo a los profetas de Baal, no estará dormido vuestro Dios. Bueno, yo nunca he pensado que Dios se duerma, pero ¿por qué no me contesta? Estoy en semejante angustia y necesidad y el Señor parece que por ningún lado responde. Algo interesante que vemos en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, es cómo Pedro entendió y enseñó lo que aprendió en esta y en otras ocasiones. 1 Pedro 5:7 él dice, y Pedro lo aprendió, echando vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Recordemos las tres cosas sobre que vimos sobre en nuestra parte emotiva, ¿no? La ansiedad es el exceso de esperar en el futuro. Esa es la ansiedad. El estrés es el exceso de pensar en el presente, ¿sí? Y la depresión es el exceso, pensar más allá de lo que está en el pasado.
ellos estaban en ese momento un poco de ansiedad, porque ellos, no, un poco no, perdón, en mucha ansiedad, porque ellos no sabían si morirían o no, prácticamente se vieron en las últimas, y por eso despertaron al Señor prácticamente regañándole. En todas las, en Mateo y en Lucas se da el mismo énfasis, ¿no? Ellos le dicen, Señor, no tienes cuidado que perecemos, como regañándole, ¿no? ¿Qué hace el Señor? Versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? La palabra aquí amedrentados es cobardía. ¿Por qué estáis así de acobardados? La palabra temor, que está más adelante en el verso 41, es phobos, que es el temor reverente. Son dos clases de temor, ¿no? Entonces, el Señor, por medio de estas situaciones que nos enfrenta en nuestra vida diaria, no quiere que estemos acobardados. ¿Se acuerdan lo que dice la escritura? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, hermanos, el Señor no quiere que estemos amedrentados, acobardados, sino que tengamos temor al final, cuando veamos la respuesta, nuestro temor y reverencia hacia Él se perfeccione. Y es una pregunta muy extraña, ¿no, hermanos? En medio de semejante situación. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Me dice el Señor. ¿Sí? Y es una pregunta como rara. Ellos estaban en la barca llena, tal vez las de agua, llenándose de agua, las velas tal vez rotas, tal vez obviamente se bamboleaban duramente y los discípulos muy asustados estarían lógicamente muy atemorizados. Y es natural, hermanos, era el temor de los discípulos y el nuestro en cualquier circunstancia sin control, es natural, es instintivo. A veces con el temor se segrega lo que el cuerpo del Señor ha dispuesto en nosotros, que se llama la adrenalina, es impulso por medio de un temor que nos hace actuar de manera rápida y con instinto. Pero también el temor, hermanos, puede paralizar. Entonces, los discípulos prácticamente estaban paralizados del susto. Por eso él les dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Dónde está la fe? Y el Señor puso el dedo en la llaga al hacerles esta pregunta. ¿Cuál era el mayor peligro que los discípulos y nosotros tenemos? ¿Cuál era el mayor peligro que los discípulos? Y escuchen bien, el peligro no era el viento o las olas, sino la incredulidad de los discípulos. Cuando estamos ante una tormenta, hermano, una situación que viene repentinamente, mis queridos hermanos, que no tiene nuestro control y en el cual nosotros debemos humillarnos para acercarnos al Señor, lo que tenemos que entender es cuál es el tamaño de nuestra incredulidad en comparación al tamaño de nuestra fe. ¿Cuál debe ser mayor? Obviamente, tenemos que llegar a entender al final del estudio el aumento de nuestra fe. Quiero decirles unas cosas, y es algo que sucede con mucha frecuencia, hermanos. Nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno, ¿sí? ¿Qué es lo que está dentro de nosotros? Es lo que va a generar esa angustia, ese estrés y esa ansiedad, no las situaciones que están a nuestro alrededor, porque sabemos que Dios tiene el control de todas estas cosas. Recordemos que Jesús ya les había demostrado a sus discípulos y les había mostrado a ellos verdaderamente quién era él, ¿no? Sanaba a las multitudes, como sanó al leproso en el templo, como expulsó los demonios. Ellos estaban viendo de primera mano los milagros y la obra poderosa del Señor, pero en realidad era para ellos, para otros. A ellos personalmente no les había tocado la experiencia aún, y por eso el Señor permite o los va a probar en este cruce en el mar o hacia la región de Gadara, al frente, cuando él les dijo, pasemos al otro lado. Entonces, el Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder, como habían visto de él, ya deberían haber sabido que el barco donde iba el maestro no podía hundirse, hermanos. ¿Sí? Ese es otro principio, ¿no? Que mientras Jesús esté en la barca, hermanos, la barca no se hunde. Y el otro principio es que todas las tormentas no son eternas, ¿cierto? Siempre habrá un momento en que el sol saldrá. Hay que tener, y eso lo veremos ahorita más adelante, a algo que dice en Romanos capítulo 5, que tiene que ver con la paciencia.
El Señor les había dicho y su palabra tendría que haber sido suficiente para ellos. ¿Cómo es la palabra del Señor para nosotros, hermanos? Cuando Él les dijo, pasemos al otro lado, era la garantía para los discípulos y también es la garantía para nosotros, ¿sí? El que ha de venir, vendrá. Vimos también en Hebreos, en el mensaje del domingo, hablando sobre aquellos héroes desconocidos de la fe que resistieron viendo hacia adelante lo que esperaban o lo que ellos esperaban, viéndolo y anhelándolo hacia adelante, una mejor patria, un mejor lugar. Aquí estamos en un viaje inseguro y lleno de situaciones de dolor muchas veces, porque estamos en un mundo caído y enemigo de nosotros los cristianos, hermanos, de la iglesia, el mundo que quiere destruir y desbaratar la fe de la iglesia y de los creyentes. Entonces, el problema de los discípulos fue que se dejaron llevar por sus sentimientos y por sus emociones en lugar de la palabra del Señor. Y eso es algo muy frecuente en el cristianismo de nuestros días. Por eso hoy día algunos falsos quieren centrar la fe de la iglesia en los bienes, en las bendiciones materiales. Mientras usted las tenga, usted va a pensar en su débil fe que el Señor está con usted. Mientras tenga salud, sabe que el Señor está con usted. Va a pensar que el Señor está con usted. Mientras tenga prosperidad material, usted va a pensar que el Señor está con usted. Y por eso cuando llega la situación de prueba, muchos se han alejado, porque estas falsas enseñanzas y doctrinas lo que están buscando es acabar la fe endeble y pobre de muchos cristianos. Y cuando llegue el tiempo de prueba, cuando viene el dolor y la aflicción, ellos van a desviarse, a echarse para atrás, porque dicen que por haberse multiplicado la maldad, dice el Señor que en sus últimos tiempos, ya antes de su regreso, por haberse multiplicado la maldad del hombre, la fe de muchos se apagará. Entonces, eso es lo que se quiere enseñar y se está enseñando hoy día, ¿no? Porque se están basando más en sus sentimientos y sus emociones en lugar de la palabra del Señor. Es interesante esto porque a eso vamos a llegar ahora más adelante. Yo sé que el tiempo ya no lo va a permitir, pero tenemos que llegar a enfocarnos y a centrarnos en el compromiso de acudir a la palabra del Señor para buscar en ella consuelo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Él le dice al mar, le reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y de inmediato, dice, cesó el viento y se hizo una grande bonanza, ¿no? Una gran calma. Eso fue instantáneo. No fue que el mar empezó a calmarse de a poquito, de a poquito. No. Dice ahí la palabra que dice ahí que de inmediato estaban esas olas y la barca moviéndose y el Señor le reprendió y calmó y el mar inmediatamente quedó como si fuera un espejo en completa calma y quietud. Y por eso ellos se asustaron con gran temor y asustaron en la palabra, perdón, sino temieron, dice en el verso 41, con gran temor. Es el temor reverente de entender quién es este hombre. Y fíjense lo que ellos dicen. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cierto? Porque ellos tenían que entender, y nosotros, hermanos, tenemos que entender que aquel hombre que estaba en el cabezal de esa barca durmiendo era o es nada menos que Dios manifestado en carne, Dios encarnado. Y ese Dios, hermano, encarnado, que es Jesús, es ahora nuestro Dios, el Dios de la iglesia, el Salvador de la iglesia, el protector de la iglesia, la cabeza de la iglesia, de ustedes, mis hermanos. Y por eso Él necesita perfeccionarnos, porque nos está preparando, dice en Efesios capítulo 5, Él preparando a su esposa en una vestidura sin mancha, sin contaminación, sin arruga y nada, para cuando tengamos nuestro encuentro con Él, nuestra fe haya sido perfeccionada de muchas maneras y para la gloria de Él. Entonces, cuando Él se levantó muy naturalmente, porque Él es el creador, ¿verdad? Mandó al viento furioso y al mar embravecido que callaran, inmediatamente todo se calmó. Tal vez esto algunos recordaron, no sé si ellos, pero hay un salmo en el Salmo 89, 8 o 9 que dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. Eso significa grande bonanza, sosegar, calmar. Y es lo que el Señor, hermanos, quiere traer a su vida y a mi vida.
que no estemos dominados por las tormentas de las pruebas o de estas situaciones de dolor y de poco control y que nos trae temores y sustos, incertidumbres. Él quiere traer la paz a nuestros corazones, hermanos. Y ese es el propósito. Él quiere calmar esas tempestades para darnos una visión mucho más clara de lo que ahora o de lo que nos espera, de lo que nos está esperando allá al final, cuando lleguemos, ya sea por muerte, ya sea cuando el Señor venga, estaremos en su presencia eternamente y por siempre. Esa es la promesa, hermano. Entonces, este incidente le abrió los ojos a los discípulos y a sus mentes de la majestad de Jesús. Esta enseñanza de Marcos quiere también abrirnos, hermanos, nuestros ojos espirituales y nuestra mente espiritual para que entendamos la gloria del Señor que tenemos. Y podamos cada vez que nos acerquemos humillados al trono de gracia entender, hermanos, que estamos en la presencia de Dios. Pero desafortunadamente sus mentes aún en este caso no podían entenderlo con facilidad, ¿cierto? Este hombre que en un momento dormía aquí en la punta de la barca, agotado y cansado, era el eterno Dios. Sí, ellos no podían aún equilibrar ese pensamiento porque este eterno Dios les dice, subiré, voy rumbo a... En realidad él siempre lo dijo cuando inició su ministerio, que él iba hacia Jerusalén porque sería levantado en la cruz del Calvario. Y ellos aún no lo asimilaban porque aún en sus mentes, en lo profundo de sus corazones, ellos esperaban que este hombre fuese el Mesías triunfante, victorioso y guerrero. Y no lo veían como el Mesías del Cordero de Dios de Isaías 53. Entonces, el Señor va a traer situaciones a nuestra vida, hermanos, para que entendamos esta verdad que los discípulos, eso no fue solamente para ellos, sino para nosotros también, ¿no? Que entendamos que en verdad estamos frente al Dios de toda gloria, como dice Colosenses, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Qué dice en el verso 39? Dice, reprendió al viento. Sí, si leemos la historia de los profetas, hermanos, ya para terminar en estos minuticos que quedan, la historia de los profetas le oraban a Dios para que si era la voluntad de Dios, dominara los elementos adversos o manifestara un juicio, como por ejemplo el caso de Isaías con los profetas en el Monte Carmelo y los profetas de Baal. Él le oró al Señor, ¿verdad? Y le clamó al Señor que mostrara su gloria contra la idolatría de Acab y de Jezabel y de estos profetas que seguían a dioses demoníacos. Pero ¿qué hace Jesús acá? Él actúa como si fuese Dios o como es, como lo que es, ¿no? Como Dios mismo, no como un profeta que le oró, Señor, si es tu voluntad, calma el viento y sosiega el mar. No, él inmediatamente ordenó y se hizo. Entonces, hermanos, este mundo, que es un mundo caído, solo se sustenta, como dice en Hechos capítulo 1, versículo 3, por el poder de la palabra del Señor. Voy a buscar porque tengo la relación y no anoté el versículo, pero voy a leer Hechos capítulo 1, versículo 3, que dice exactamente, vamos a ver aquí, ya lo tengo, Hechos 1, 3, dice así, a quienes, Hechos 1, 3, no, perdón, yo no creo que sea Hechos 1, 3, creo que es Hebreos capítulo 1, versículo 3, sí, hermanos, disculpen, yo en mi nota coloqué Hechos y es Hebreos, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sí, eso es lo que hace el Señor. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, él sustenta, el Señor sustenta todas estas cosas. Estos tiempos de pandemia, el Señor ha estado ahí en su control, cuidando y protegiéndonos en nuestras vidas, a cada uno en muchas circunstancias. Yo sé que a algunos les tocó situaciones muy duras de enfermedad, familiares, amigos, conocidos que murieron, víctimas también de estas situaciones de pandemia, pero aún así, hermanos, esto estaba en el control del Señor. A pesar de que estamos en un mundo que está sujeto a huracanes, por ejemplo, a tempestades, ahorita se han activado una serie de volcanes que están generando
temores en varias partes del mundo. Los tsunamis, ¿se acuerda? Hace algunos años hubo un tsunami en Indonesia que mató más de 200,000 personas. La sequía, los aludes, por ejemplo, ayer, antier, en donde fue, en el Nariño, en el Nariño hubo una avalancha y muchas personas murieron. Volcanes, epidemias, virus, y todo eso de vez en cuando el Señor lo permite, amenazan y destruyen la vida. Pero el Señor, hermanos, está detrás. El Señor está detrás de todas estas cosas. Eso no sale de su control. El hecho de estar andando fielmente, hermanos, quiero que lo entiendan, lo entendamos, yo lo estoy entendiendo. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. Usted piensa, no, yo como estoy en obediencia y como estoy en verdad andando rectamente, nada de esto me alcanza. No, en realidad el Señor nos va a probar, eso es lo que más adelante veremos sobre que será una prueba para fortalecer nuestra fe, purificar nuestra fe, o también puede ser una disciplina, como en el caso de Jonás, ¿no? Jonás 1:4. El Señor preparó una tormenta, ¿cierto? Para reprender a Jonás porque le dijo, ve a Nínive y háblale de que traeré un juicio, y Jonás se fue al otro extremo y él preparó un gran pez, pero también trajo la tormenta. Entonces, el Señor nos promete tiempo continuo de calma y serenidad, Señor, a nosotros. No nos promete ni nos dice que seremos librados siempre de experiencias amargas o de peligro. Pero lo que sí podemos tener como seguridad, hermanos, es que el Señor estará con nosotros durante todo el camino, ¿cierto? Porque Él está en la barca y que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado, perdón. Dice Romanos capítulo 8, versículos 39 y 40, por los cuales estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, dice, yo lo tengo acá porque eran los versos preferidos míos, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué aprendemos de las tempestades de la vida? Que anticipándonos a estas tempestades, hermanos, regálenme, voy a compartir 3 punticos más. Usted y yo vamos a tener en cuenta 3 cosas, y vamos a dejar ahí en este punto con esas 3 cosas para el próximo jueves, ¿cierto? Entonces, anticipándonos, sabemos que van a venir tormentas, ¿cierto? Nadie puede decir, yo me voy por el ladito y la voy a eludir, no, nos van a llegar. Entonces, vamos a tener en cuenta 3 principios. Sabiendo que vendrán tormentas y tempestades, vamos a buscar y a saber y a tener un refugio asegurado y preparado. Es bueno saber a dónde vamos a acudir antes de que venga, ¿no? No esperar que llegue el momento y después correr, como dicen, como gallina sin cabeza, ¿no? A ver, ¿para dónde voy? La iglesia es un refugio asegurado, hermano, pero también el refugio del Señor, obviamente es el Señor primero, ¿no? Tener un refugio asegurado y preparado. Dicen en 2 Samuel 22:3, Dios es mi refugio, Él me protege, mi escudo me salva con su poder. Él es mi escondite más alto, mi protector y salvador. Tú me salvas de la violencia. Entonces, primer principio, ¿cuál es el refugio que usted tiene? Tal vez ahorita no tenga tormenta, estamos tranquilos, estamos en un mar en calma, pero va a venir. ¿A dónde vamos a ir cuando venga la situación? Porque definitivamente vendrá. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Yo le preguntaré a cada uno de ustedes, ¿cuál es su refugio? ¿A dónde va a ir? Entonces, usted debe tener ya una respuesta en su corazón. Segundo, sabiendo que vendrán tormentas y tempestades, bueno es conocer las señales claves de un peligro eminente. Por ejemplo, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos? Por ejemplo, cuando hay pecado, es posible que llegue una tormenta, porque el Señor va a traer de alguna manera una reprensión y un llamado de atención, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Job 22:4 dice, ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? No, no solamente por eso, el Señor va a traerse, hay una situación de no obediencia. Si usted sabe que no está en obediencia al Señor, tenga por seguro que el Señor va a traer a su vida una reprensión de una manera que no sabemos el cómo va a trabajar con usted. ¿Cierto? Sabiendo que vendrán tormentas y tempestades, bueno es conocer las señales claves de un peligro inminente. Por ejemplo, como en los tiempos de Noé, el Señor advierte en los evangelios que así como en los tiempos de Noé, antes del juicio,
¿Qué pasaba con la gente? Normalidad total. Se casaban, se daban en casamiento, vendían, compraban y no se dieron cuenta que el juicio de Dios venía cuando ya era demasiado tarde. Dice el Salmo 25:9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Entonces, hermanos, el segundo principio, sabiendo que vendrán tormenta y tempestades, vamos a estar refugiándonos en el Señor, pidiéndole la sabiduría para enfrentar y para entender estas señales de una posible prueba o una situación muy particular en nuestra vida. Porque de que vienen, vienen. Y por último, la tercera es sabiendo que vendrán tormentas y tempestades, bueno es tener vigilancia continua. Entonces, siempre es bueno estar uno atento. Dice 1 Pedro 4:7, más el fin de todas estas cosas se acerca, dice el Señor, porque el fin, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, la palabra velad es estar vigilantes, vigilancia continua. 3 principios. El refugio. Segundo principio, las señales. Tercer principio, la vigilancia, para estar atentos. Entonces, vamos a dejar aquí, mis queridos hermanos, para dejar tema para el próximo jueves, obviamente, y continuamos con el estudio en Marcos capítulo 4, versículo 40. Ahí vamos llevándolo, pero aún falta mucho por aprender. Hay varios principios que debemos repetir para que ustedes, entonces, para que nosotros, para que todos podamos en verdad tenerlos en nuestra mente, se están anotando en sus hojitas, poder entonces tenerlos en nuestra mente para aplicarlos. Pero vamos también a